Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Jesús elige a sus discípulos y en esa elección les confiere su gracia, pero también les entrega una gran misión. Esa misión la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versos del 19 al 21. Hay una gran comisión: vayan y bauticen. Y el Señor siempre envía, una vez elige a sus discípulos, los envía a predicar. Pero de manera especial en este Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versos del 1 al 6, encontramos las especificaciones de ese gran mandato, de esa gran comisión. Vamos a permitir que sea la misma palabra la que nos vaya orientando y nos vaya iluminando y nos diga en qué consistía la gran comisión, en qué consiste la gran misión de Jesús dada a sus discípulos. El texto nos dice que en aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando el evangelio y curando en todas partes. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino de los discípulos de Jesús sin duda no fue nada fácil. Nosotros hacemos una lectura lineal y decimos: qué chévere, qué interesante el camino de los discípulos de Jesús. Pero una vez fueron llamados, fueron equipados, fueron entrenados, el Señor los envió a predicar. Iban de 2 en 2 predicando la palabra. Y aquí esta gran comisión del Maestro tiene varias características. La misión de los discípulos les da poder y autoridad sobre toda clase de demonios. Y esto es muy importante porque es precisamente el nombre de Jesús donde está toda la autoridad. Y bajo el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Cristo. Los discípulos no iban en nombre propio, iban y se presentaban en el nombre de Jesús. Y es en el nombre de Jesús donde ellos expulsaban los espíritus inmundos, porque es el nombre de Jesús el que tiene toda la autoridad. Es el nombre de Jesús el que confiere el poder. Y no es el solo pronunciar, porque no es magia, ¿verdad? Es el nombre de Jesús que lleva implícita todo el peso de la revelación. Lo que Jesús ha prometido es lo que precisamente su nombre contiene: salvación. Y también les regaló autoridad para curar las enfermedades. Ellos iban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, curando a las enfermedades. Por eso no podemos desconocer la gran misión que tenían los discípulos y cómo el Señor sustentaba y acompañaba con signos y prodigios y con señales la misión de los discípulos de Jesús. Por eso era una misión diferente. No podemos estar descartando y negando la obra de poder tan grande de Jesús. A veces a la Escritura le atribuimos solamente figuras y figuras y figuras y desconocemos bajo la figura de una simple interpretación y negamos prácticamente a veces el poder sanador y liberador que tiene Jesús. Es claro, desde el inicio hasta el final los evangelios están llenos de tantos prodigios y misiones y acciones del Maestro. Y aquí Jesús le confiere
ese milagro, ese poder de obrar milagros y de hacer grandes obras a sus discípulos. Pero también les envió a proclamar el reino de Dios. Y esos milagros, sanaciones, curaciones, predicación de la palabra, bautizar a algunos más adelante, todo eso hace parte de un proyecto que se llama Reino de Dios. Y a través de ese reino de Dios lo que se hace es creíble, visible, patente que la presencia de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo por la fuerza del Espíritu está presente en medio de los hombres. Pero también les planteó unas exigencias. En esa predicación, por favor, no lleven nada para el camino. Es decir, dependan plenamente de Dios, ya que hablamos de una dependencia del discípulo para con el maestro. Y eso es muy importante. Mira, Dios te ha llamado y cuando Dios te llama te capacita y cuando te capacita luego te envía. Pero tú debes entender que no es con tu propia fuerza. Porque con nuestra fuerza nos cansamos, nos agotamos, nos deprimimos, porque lastimosamente tenemos una gran tentación en el trabajo discipular, pensar que la gente tiene que agradecernos a nosotros. No, nuestra recompensa viene de Dios, pero a veces, inconscientemente, esperamos un reconocimiento humano, y nuestro reconocimiento tiene que estar escrito en el libro de la vida. Es decir, esto depende de Dios y tiene que estar anclado en Dios y esto es por gracia divina. ¿Es necesario el esfuerzo y la disposición? Sí. Y debemos estar dispuestos como discípulos de Jesús. Pero que no se nos olvide que nosotros en el día a día dependemos de Dios y que esta obra es enteramente de Él. Pero al final el Señor también le pide a sus discípulos un gesto. Donde sean rechazados, por favor sacúdanse los pies. Es un signo de protesta. Donde hay incredulidad. Mira, donde hay incredulidad, donde no hay fe, muy raramente se puede contemplar la obra de Dios. Por eso Jesús, el texto dice que no hizo muchos milagros porque no había fe. La escucha de la palabra, el contemplar las obras de Dios, los milagros y las señales divinas siempre están asociadas al don de la fe. Y es una fe carismática, es una fe queritmática también. Y a algunos le llevó a una fe dogmática y próximos a una fe martirial. Muchos por el evangelio y proclamar la fe murieron. Otros estudiaron la fe a profundidad y se convirtieron en maestros de una gran ley. Pero otros también, en la simplicidad de sus vidas, contemplaron la presencia de Dios a través del don de la fe con la sencillez del día a día. Vamos a pedirle hoy al Señor que nosotros podamos ser discípulos de Él y podamos vivir una fe carismática, podamos vivir una fe dogmática, que conozcamos a profundidad nuestra fe, pero que también podamos vivir una fe martirial, es decir, que esta fe la podamos vivir en la vida hasta las últimas consecuencias. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.